¿Alguna vez te has preguntado qué impacto puede tener tu voz o tu palabra hablada en tu vida y en cómo vives tu realidad? Hoy tengo el honor de poder hablar sobre este tema, de cómo la voz puede transformar una realidad u otra en tu vida dependiendo cómo la uses y desde qué conciencia uses tu palabra para crear una mejor realidad. Yo soy Lynn y es para mí un honor poder presentar un episodio más de Por qué Podcast. En esta ocasión tengo el honor de compartir este espacio con una mujer que es experta en la voz, es coach holística, ella es cantante y actriz y hoy nos va a compartir cómo la voz puede transformar nuestra realidad y puede crear una conexión entre nuestras emociones y nuestro cuerpo. Así que démosle la bienvenida a Mónica Siwi. Hola Mónica, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y darme la oportunidad de poder escuchar y aprender muchas cosas sobre este maravilloso tema que realmente nunca no tenía idea de cómo la voz puede impactar en nuestra vida, pero bueno, ahora lo vamos a descubrir y a conocer un poco más sobre este tema. Muchas gracias, Lynn, por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Y claro que sí, yo encantada de compartir el mundo en el que me he movido desde que soy muy pequeña, que es el mundo del canto, de la voz y también el desarrollo personal y la conexión que tenemos con nuestras emociones, nuestro cuerpo, la creatividad, los pensamientos, en fin. Ok, bueno, dice que desde pequeña, ¿no? Entonces, ¿desde qué edad empezó a cantar? Bueno, cantar, de hecho me dicen mis padres que yo empecé a cantar antes que a hablar, o sea, con letra. Yo cantaba con letra antes de decir mamá, papá, ta, 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 ta. O sea, que empecé de muy pequeña. Ya luego, cuando tenía unos 11 años, empecé a ir a coros de niños y ahí pues empecé a desarrollarme luego clases particulares. Y esto es algo que siempre yo lo comento porque he tenido la fortuna de que mis padres me han proporcionado la oportunidad de hacer clases, de recibir clases de canto. Y la voz se entrena. O sea, yo ahora canto bien, pero porque lo he desarrollado. La gente cree que es un don, que naces o no naces con él, ¿no? Entonces, bueno, en Ujú. mi caso, sí, a lo mejor he tenido alguna facilidad, pero si hoy en día canto muy bien es porque me lo he trabajado y he tomado muchas clases y he practicado mucho como un deportista que se pone a hacer sus Claro. ejercicios para conseguir un objetivo. Ok, ¿y desde qué momento relacionó o hizo esta conexión entre el hecho de cantar? Porque, o sea, la mayoría de cantantes que existen en el mundo cantan cualquier cosa, por decir algo, ¿no? O sea, no cantan con conciencia o con un propósito más profundo. Entonces, ¿usted cuándo empezó a relacionar el cantar con relacionarte con las emociones y hacer todo este trabajo como más profundo? Sí, justamente como empecé a cantar de manera muy técnica, de lo que me di cuenta es de que mi voz no estaba conectada a mi corazón porque no transmitía. Sonaba muy bien, pero no llegaba al corazón de las personas. La gente hasta se aburría cuando me escuchaba cantar, ¿no? No conectaba. Entonces ahí me di cuenta de que estaba fallando algo en mí. Y a la par de eso yo empecé un trabajo de desarrollo personal, de autoconocimiento, de empezar a ir a terapia, de entenderme y conocerme y darme cuenta de que efectivamente tenía como un bloqueo entre mi corazón y mi voz porque estaban desconectadas. Y la raíz básicamente era porque había ciertos miedos, yo tenía miedo a mostrarme. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que la voz es como tu esencia Claro. transformada en sonido. Y cuando tienes miedo de mostrar quién eres, entonces generas una especie de como de pared entre tú y tu voz sí suena, transmite, pero no transmite todo tu ser, ¿no? El sonido de nuestra voz contiene mucha información, toda la información que hay, diría yo, hasta en nuestro ADN. Lo que pasa es que la tecnología mundial o de nuestro planeta, por así decirlo, todavía no puede medir toda la información que hay en un sonido. Pero ahí fue cuando me di cuenta y entonces empecé a trabajar y a través de ejercicios y de desarrollo personal conseguí
poco a poco conectar mi cuerpo con mis emociones, con mi voz y, a expresar realmente desde el corazón, ¿no? Y ahí ya es cuando la gente me decía, wow, se me puso la piel de gallina, ¿no? Se me erizó el Sí, sí, cabello sí. porque te escuché y cuánto transmites, etcétera. Pero ahí es un trabajo que hay personas que se les facilita y otras pues que no tanto, que tienen ahí ese bloqueo, ¿no? Esa Ok. desconexión. Ok, bueno, aquí tengo una pregunta. ¿De qué forma cree que la voz refleja nuestras emociones reprimidas o traumas y bloqueos internos? Sí, pues nuestra voz es como nuestro cuerpo, en el sentido de que cuando somos pequeños está totalmente libre de condicionamientos y libre de tensiones, ¿no? Un bebé, tú lo ves y es súper elástico, se mueve, igual con la voz, ríe, llora, grita y no tiene ningún tipo de condicionamiento de, ay, este sonido va a sonar feo, bonito, o no voy a expresar esto porque qué van a decir, sino que simplemente lo libera, ¿no? Ujú. Entonces, conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo y nos van enseñando nuestro entorno que no es bueno o no es correcto hacer cierto tipo de sonidos o cierto tipo de, de ruidos. No hay que llorar y gritar y reír en una iglesia, en un funeral, etcétera, etcétera. Y bueno, nos van condicionando y poco a poco vamos desconectando nuestra voz de nuestras emociones. Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo, se va empezando a tensar y digamos que nos vamos fragmentando en muchos aspectos, incluidos la voz. Entonces, la voz se nos va modificando. Nosotros aprendemos a hablar y al aprender a hablar dejamos de hacer un montón de sonidos que antes hacíamos porque no teníamos el lenguaje hablado. Y ya siendo más adultos, un niño todavía expresa más con su voz, grita, hace sonidos, pero luego ya más adultos aprendemos a reprimir tanto la voz que solo la usamos para decir palabras. Pero si te fijas, tu sonido, tu voz puede hacer millones de sonidos para expresar emociones, que para eso existe, para no solo para decir información con palabras, es para expresar tus emociones con vocales, con cualquier tipo de sonido. Entonces, eso lo hemos aprendido a reprimir y ya simplemente nos dedicamos a hablar con palabras. Eh, ¿Y cómo, y cómo se nota que alguien tiene esa represión? Sobre todo cuando le pido, por ejemplo, yo tengo muchas alumnas, sobre todo mujeres, de canto, y les pido que suelten su voz, que hagan un suspiro, por ejemplo, simplemente un "ah". Y a muchas les cuesta, no pueden sacar ese suspiro con sonido, lo sacan como un aire reprimido, Ujú. cortito. O les pregunto, ¿cuándo es la última vez que lloraste con sonido, con ganas? Y a veces no se acuerdan. Es decir, que lloramos, reímos, pero con el sonido reprimido. Entonces, yo te diría que en general estamos en una sociedad, al menos esta occidental, en donde hemos aprendido a reprimir mucho nuestras emociones y una de las vías de escape más importante para sacarlas es la voz. Por otro lado, también vamos, me preguntabas cómo los traumas a lo mejor pueden influir en la voz. También si esto que acabo de decir es a manera general, pero ya particularmente si hemos tenido un evento traumático en la infancia, sobre todo, o muy repetitivo, que tiene que ver no necesariamente con nuestra voz en sí, sino con nuestro ser, Ujú. como por ejemplo que nos hayan hecho sentir o hayamos creído que en lo que decimos no es importante, entonces ahí eso se refleja directamente en cómo vas a usar tu voz en tu vida.
puede ser que tu voz, perdona, se vuelva pequeñita, se vuelva hacia adentro y hables con un volumen más bajo e incluso llegues a creer que tu voz es muy suave, que tiene un volumen muy suave y que no eres capaz de hablar fuerte o de gritar. La gente se cree que eso es así, es como mi voz es suave, mi voz no es fuerte y lo dicen como si fuese una verdad absoluta. Cuando llegan a mí les digo, no, o sea, hasta ahora has aprendido a hablar de esta manera, con este volumen, pero tú tienes un instrumento que es capaz de cantar como Pavarotti, como Beyoncé, como quien tú quieras, porque el instrumento está ahí y es el mismo que cualquier ser humano. Lo que pasa es que como está tan relacionada la voz con las emociones, pues expresa aquello que nos ha pasado. Entonces muchas veces el que no expreses con tu voz aquello que deseas o no saques tu enojo, tu ira o pongas un límite, tiene que ver con miedo a expresarte, miedo a mostrar realmente quién eres, miedo a ser rechazada. Entonces está muy relacionada la voz a expresar quiénes realmente somos, a la autoestima, definitivamente. También por el otro lado, se puede reflejar al revés. Una persona que es muy insegura también puede llegar a desarrollar una personalidad de la voz muy fuerte. Personas que llegan a un sitio y hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Tal cual, que hablan súper fuerte todo el rato, es como que quieren llamar la atención. Y también pasa, ¿no?, con el físico. Quieren sobresalir porque en el fondo se sienten inseguros. Entonces sí, la voz va reflejando mucho de lo que tenemos dentro. Bueno, ¿cómo influye el uso consciente de la palabra en nuestra mente subconsciente y en la transformación de creencias limitantes? Porque obviamente, mire, con esto que acaba de decir, me acabo de acordar de un episodio que se puede decir como un trauma de mi infancia, ¿vale? Yo, desde pequeñita, siempre fui muy extrovertida. O sea, yo en la escuela siempre quería participar si había un evento. Yo siempre como que muy extrovertida, ¿no? Y de hecho que la gente le decía a mi mamá que yo era muy así, muy, como que tenía mucha chispa y hablaba mucho y tal. Pero yo luego empecé a vivir con una tía. Y a mi tía era como que a ella le gusta el silencio, ¿no? Y resulta que una vez me regañó delante de otras personas y me dijo que tenía una risa muy escandalosa. Y como que me dijo que me callara, ¿no? Y luego siempre, si a mí se me salía la risa, hasta me da risa, si a mí se me salía la risa muy escandalosa de baja, me regañaba. Entonces empecé como a decir, a tener cuidado con lo que hacía, o con lo que decía, o cómo me reía. Y era como que me reía. Y mi voz, o sea, yo lo noto, lo he notado desde hace mucho tiempo, que he bajado mucho el volumen. De hecho, en la universidad, cuando me preguntaban algo en un seminario o lo que fuera, siempre me decía, pero habla más fuerte. Y yo creía que estaba hablando fuerte, pero mi voz súper reprimida. Pero ahora, de forma consciente, al entender, o sea, cómo se relaciona todo esto, qué impacto tiene en el subconsciente ya el uso de la palabra, de cómo uno se expresa, del tono de voz y todo eso. Pues sí, efectivamente, esto que me cuentas es muy común y tengo miles de alumnas que en el ámbito del canto, por ejemplo, les ha pasado que les han dicho tu voz suena feo o no sirves para cantar y eso ya las ha condenado por casi el resto de la vida hasta que se dan cuenta que no es verdad y han reconsiderado la posibilidad de cantar. Entonces, en tu caso, es normal, nos dicen cállate, no grites, no llores, tu voz suena, no sé, ratón. Entonces, claro, eso te genera un trauma bastante grande porque, como te decía, nuestra voz es como nuestra huella digital, es como nuestra cara, es una identidad. Que te critiquen o te hagan un juicio sobre tu voz es muy similar a que te hagan un juicio sobre tu rostro o sobre tu corazón, incluso sobre todo cuando cantas
O fíjate, tú expresas tu alegría, tu risa con ese sonido. Entonces, a partir de ahí, te generan la creencia que se queda en el subconsciente, porque seguramente no es que tú creyeras, mi voz ocasiona molestia, cuando yo me río la gente se enoja. Esto no lo has a lo mejor articulado de manera consciente, pero en tu subconsciente ya se quedó esa creencia de que tu voz o tu risa molesta al resto, tu voz molesta al resto, con lo cual a partir de ese momento tu cuerpo empieza a tener ese cuidado de no molestar y tu voz empieza a bajar de volumen, empiezas a cerrar más la boca, a ser menos espontánea al momento de reír, y eso se te queda para hasta la adultez, hasta que te das cuenta y entonces tomas esa conciencia. Por eso es tan importante en todo este camino del desarrollo personal, cuando uno toma conciencia, pues ya es simplemente pasar a la acción. Ya que me doy cuenta que tengo esto, este bloqueo o este patrón, pues ahora lo deshago y ya está. Entonces en tu caso sería pues conectar otra vez con la risa, con esa risa, o sea, permitirte reírte con sonido, a lo mejor primero en tu casa o en un sitio donde te sientes segura, porque seguramente lo que pasa después de unos años que no lo has hecho es que da como miedo. Vergüenza. Y da vergüenza sacar tu voz. Exacto. Tanto hablada como risa, como lo que sea. Eso ya te reprimió bastante. Entonces, simplemente es practicarlo, volverlo a hacer. Y eso va a conllevar que te vas a sentir también más suelta, más relajada, más segura. Tu autoestima va a subir. Porque la voz está tan conectada a nuestro cerebro, a nuestro subconsciente, a nuestras emociones, que en cuanto modificas algo en la voz, se modifica todo el resto del sistema. Somos un ser holístico. Entonces, a tu pregunta también de cómo afecta las palabras a nivel consciente y subconsciente, es muy interesante porque fuera del sonido, las palabras por sí mismas contienen frecuencia, contienen información y una vibración. La palabra amor contiene una vibración que es opuesta, por ejemplo, muy distinta a la de la palabra miedo. Si yo repito muchas veces esa palabra, la vibración de esa palabra va a afectar el entorno, va a afectar el agua, va a afectar mi agua, todas mis células, porque ya está comprobado científicamente con los estudios, por ejemplo, de Masaru Emoto, cómo las vibraciones de las palabras afectan el terreno físico. Y entonces, si nos repetimos constantemente, mi voz es fea o mi voz es cualquier cosa que nos repitamos, se va a anclar en nuestro subconsciente. O si lo escuchamos muchas veces de nuestro entorno, también se va a anclar en nuestro subconsciente. Con lo cual, la forma de transformar algo que está, una creencia que está firmemente grabada en nuestro subconsciente es primero volverla consciente y luego desde la repetición consciente de esas nuevas frases se va a volver a anclar nuestra nueva creencia. Okay. Entonces el trabajo sería investigar cuáles son esas creencias subconscientes que se me anclaron en mi infancia sin yo darme cuenta, porque me pasó una vez que alguien me dijo algo, como lo que comentabas de tu tía, o que muchas veces me repitieron la misma cosa y aunque yo creía que no me afectaba, me terminó afectando. Claro. Sí, sí. Sí, en mi caso fue eso, o sea, fue de sentir que no me podía reír libremente en cuanto a la risa y muchas veces también callar lo que sentía por como que no sentía validez de mi propia voz o de mi opinión o de mi sentir, ¿no? Y creo que eso le pasa a mucha gente, que obviamente uno viene limpio al mundo, pero ya te van creando esas creencias, esos condicionamientos, hasta que uno cree que esa es su identidad. Porque yo recuerdo que ya luego, ya sobre los 10 años o así, empecé a crear una nueva identidad. Ya no era una niña extrovertida,
Ya no era una niña alegre que se expresaba, que se reía, sino que era súper tímida. O sea, mi identidad cambió muchísimo y hasta hace un par de años fue que yo dije, pero es que yo nunca fui tímida, yo me hice tímida". Y yo, o sea, yo bajaba mi tono de voz, siempre con el miedo de expresarme. Claro, por eso que me dijeron que mi risa era escandalosa, que me callara, pero bueno, hay un Dios que todo lo ve. Bueno, aquí tengo otra pregunta. ¿Qué prácticas vocales o ejercicios pueden ayudarnos a liberar estos bloqueos energéticos en cuanto al expresar nuestras emociones o simplemente lo que sentimos o lo que pensamos? Sí, lo primero que diría es, la práctica sería relajar el cuerpo y relajar la voz. Y para hacer eso hay que volver a sacar sonidos como cuando éramos bebés. Entonces la práctica así, práctica sería sacar sonidos, no cantar, no hablar, sacar sonidos sin yo ni siquiera formularlos en mi mente. Puedes empezar con una A o con un suspiro. Y luego te quedas como si hubieses abierto un grifo de agua, que es tu voz. Y te quedas así un rato. Simplemente dejar sacar la voz. Suspirar con voz. Bostezar con voz. Ajá. Eh, una forma también de empezar a sacar esos sonidos es imaginarte que tu cuerpo tiene voz. Entonces haces un movimiento, como por ejemplo subes los hombros y los llevas para atrás, y esa sensación de tu cuerpo la transformas en voz, sacas un sonido como, ¿no? Como cuando te estiras y sientes eh, esa sensación de, "Ay", como de dolorcito rico, pues transformarlo en voz. La idea es volver a reconectar las sensaciones físicas con la voz para poderla empezar a liberar y a quitarla del control, del control de los condicionamientos que tenemos. Irla relajando. Poco a poco, también otra de las prácticas sería cantar. Poco a poco ir abriendo nuestro rango vocal, porque ya estamos acostumbrados a usar solamente el rango vocal de las palabras. Y si acaso te ríes un poquito, si acaso gritas un poquito, pero cuando lo haces quizás te lastimes la garganta porque ya estás tan tensa que no fluye ese sonido. Entonces justamente para poder liberar esas tensiones y que tu voz sea capaz de expresar emociones, expresar todo lo que hay dentro de ti, hace falta, es como que está la plastilina dura y hace falta amasarla, ¿no? Entonces yo recomiendo a todo el mundo que empiece a conectar con el cuerpo y la voz. Que si te golpeas o te pellizcas o tienes algún dolorcito, que saques ese El sonido. sonido. No pasa nada por sacarlo. Tenemos como miedo. Sí. Los adultos, los niños no. Hay que aprender mucho de los niños. La música siempre ha existido, ¿no? Pero quizá en los últimos años hemos venido escuchando músicas con letras que desde ahora, a mi punto de vista, no creo que sean tan beneficiosas, ¿no? Para nuestra mente subconsciente, porque a lo mejor a nivel consciente uno dice, no, pero ¿qué mata cantar esto? ¿Cómo tiene, qué impacto, digamos, que tiene el tipo de música que escuchamos, esas letras, esas frecuencias que se transmiten a través de ciertos tipos de música? Porque no es lo mismo una frecuencia o escuchar música medicina, por ejemplo, que escuchar rock metálico. ¿Cómo puede afectar eso a nivel subconsciente a quienes suele escuchar este tipo de músicas o reggaetón o lo que sea, pero eso? Claro, respecto a las letras también estoy de acuerdo. Cuando el problema de las... Tienen mucho poder, el problema de las canciones con letra es que tienen mucho poder
Lo digo como problema porque cuando se usan mal, pues se mete muy profundamente al subconsciente justamente porque viene cargado con música. No es lo mismo de repetir algo sin Solo la letra. música que con la melodía. La repetición constante hace que esas frases se graben en el subconsciente, con lo cual aunque no sepas lo que significa, con lo cual muchos adolescentes los ves que están cantando unas letras que ni siquiera saben lo que dicen, o los niños de 9 10 años que ya están cantando el reggaetón, no entienden lo que están diciendo, pero ya está metiéndose esa programación en el subconsciente. Por ese lado, pues sí tiene un efecto eh, importante y yo desde que me di cuenta en ese momento decidí filtrar muy bien toda la información que entra por mis oídos, tanto a nivel palabra, de televisión, noticias, etcétera, como a nivel musical. Entonces ya hice como una limpieza de mi lista de Spotify, de todo lo que entra, para que sean letras que me hagan sentir bien, que me empoderen y que tengan información que me va a nutrir y que me va a ayudar, no que me va a condicionar, a restar, o por ejemplo las canciones también, no sé, te pongo un ejemplo, las rancheras mexicanas que son sin ti no puedo vivir, me muero sin ti, es apego total y una dependencia totalmente insana, ¿no? Sufrimiento y todo. Por el lado de las letras y luego por el lado de las frecuencias, nosotros somos vibración. Todo nuestro cuerpo vibra, todo vibra, los átomos vibran. Nuestro cerebro también tiene una frecuencia que tiene la capacidad de adaptarse a las frecuencias que escucha. Entonces esto es muy interesante. Por eso la música medicina se usa para relajar al cerebro, para generar ondas alfa. Por ejemplo, nuestras ondas beta es cuando estamos en estado de alerta, en estado de atención, de resolver un problema. Es como que si están muy altas sería como mucho estrés, ¿no? Las ondas beta de nuestro cerebro. Entonces, cuando nos queremos relajar, podemos poner una música suave que va generando unas ondas alfa que son para relajar en nuestro cerebro y pues es una herramienta maravillosa, ¿no? Simplemente nuestro cerebro se va adaptando a esas frecuencias y vamos relajando. También hay otro tipo de frecuencias que genera ondas teta que son ya para dormir. Y de hecho hay afirmaciones de estas positivas que te puedes poner en la noche que ya las ponen con una música que genera ondas teta en tu cerebro para que entres en un estado más relajado todavía de sueño profundo, y esas afirmaciones es cuando mejor se graban en tu subconsciente. Entonces, esto se puede utilizar como todo, es una herramienta para el bien o para el mal, ¿no? La música tiene mucho poder también en nuestras emociones. Nos cambia el estado de ánimo. Entonces, una persona que esté escuchando reggaetón o que esté escuchando black metal, pues está generando ese tipo de tal cual lo escuchas, ese tipo de vibración y de emociones en tu cuerpo. Y ya depende de cada persona cómo lo gestiona, ¿no? Hay personas a lo mejor que son más relajadas, son más tranquilas y necesitan una activación, o a lo mejor tienen un ira por ahí reprimido y el black metal les ayuda a conectar con eso y a sacarlo, y entonces está bien. Es decir, yo creo que cada cosa hay que usarla en su medida y en su contexto, y a lo mejor para algunas personas les viene bien escuchar eso en determinado momento. Porque todo tiene creo que todo tiene un servicio, todo lo que se crea tiene un servicio para las personas. Sin embargo, si tú quieres conectar con tu tranquilidad, con tu paz,
con relajarte, etcétera, pues ahí sí, debes escoger la música adecuada y las palabras adecuadas para que entren en tu cerebro. Todo lo que entra por el oído entra muy directo al cerebro y al corazón, a las emociones. Por eso hay que tener mucho cuidado de aquello que entra. Y es curioso porque es verdad que lo que entra por nuestros ojos también nos afecta, pero tenemos más facilidad en cerrarlos, ¿no? En no ver. Cuando estás viendo una película en el cine y te da miedo, te tapas los ojos y ya. Pero no y ya. Sigues escuchando en los sonidos, ¿no? Te puedes tapar los oídos, sí, pero de alguna manera Se cuela el ruido. se cuela, es como más difícil. En fin, es interesante tener cuidado, más bien diría prestar atención a lo que entra por nuestros ojos y lo que entra por nuestros oídos, porque eso nos está alimentando, así como lo que entra por nuestra boca, ¿no? Como decían, lo que entra por nuestra boca nos alimenta o nos enferma, pues es lo mismo Que con la música. con la música, con las palabras y con lo que vemos también. Ok, bueno, ya que mencionaba el tema de las ondas teta, de la onda alfa y todo eso, ¿a qué hora del día o en qué momento es más susceptible el subconsciente a adquirir esa información, como a captarla? Porque muchas veces escuchamos durante el día a lo mejor la noticia o alguna música por ahí y ya no, uno como que lo ignora. Pero cuando el cerebro a lo mejor ya está entrando como en ese estado de tranquilidad, si el subconsciente es más débil como para que le entre todo, ¿en qué momento sería menos indicado escuchar cierto tipo de música? Porque mire que yo he tenido vecinos que sale el sol y están con unas músicas o románticas de estas rancheras o con reggaetón, o hay incluso jóvenes que duermen con auriculares escuchando quién sabe qué. Sobre todo por la mañana y antes de dormir. Y de esas dos, antes de dormir es cuando más el subconsciente está abierto y susceptible, cuando vas entrando en ese sueño. Ahí es cuando más cuidado debes tener lo que entra. Y curiosamente mucha gente pone a veces la tele, ¿no? Así como ambientación, Ujú. o las noticias, ¿no? Las generaciones a lo mejor de nuestros padres, abuelos tienen la tele de fondo para dormir y en la mañana prenden las noticias y ahí está de fondo. Entonces eso en la mañana te, te condiciona el resto del día, lo que haces los primeros minutos al despertar. Por eso también aconsejan no mirar el móvil enseguida que te levantas, Sí. no ver el WhatsApp y todo eso, porque puedes ver un montón de información que a lo mejor no va a ser productiva para tu día, sino lo ideal es programarte con frases positivas, empoderadoras, eh, o la gente que ora, pues con oraciones, ¿no? Por eso también se ora por la mañana y por la noche, para como bendecir el día y luego para antes de dormir enviar todos esos buenos deseos a- al universo, ¿no? Antes de dormir. Entonces, esos son los dos momentos más importantes. Ok, bueno, hablando de todo esto, podríamos decir entonces que la mayoría de las personas, ¿no? Que a lo mejor todavía no llevan una vida más consciente, digamos que toda su realidad se resume a lo que está acumulado en su mente subconsciente, desde que son niños hasta quizás el momento de la adultez. Sí, efectivamente, nuestro consciente ocupa no sé cuánto porcentaje, si es el 5% o algo así, y todo lo demás es la mente subconsciente. Entonces, esta mente subconsciente está hecha de todo nuestro pasado, de toda esa programación. Si yo no soy consciente de ella y no pongo atención a ella, pues vivo en piloto automático, efectivamente. Y soy reactiva a todo lo que me va sucediendo y me dejo llevar por la corriente. Mm, claro. Y bueno, digamos, ¿cómo puede afectar
el tipo de expresiones que utilizamos, porque muchas veces las personas creen que por hacer bromas de, yo siempre ando valiendo madres o yo soy pobre. O sea, se mantienen como y lo toman como que es broma, ¿no? Pero a lo mejor la mente subconsciente no lo toma como broma. Exacto. Muy interesante. La mente subconsciente no entiende de bromas ni y entiende de ciencia ficción, o sea, de lo que es real o no, lo imaginario. Por eso, si tú te imaginas un posible panorama catastrófico, que tenemos mucha tendencia a eso, ¿no? Ujú. Cuando nos preocupamos de algo, uy, ya se fue por la noche y no tiene celular y qué tal si le pasa algo y no va a poder comunicarse con nadie y entonces si llueve le va a dar frío y si le va a dar una hipotermia y entonces no va a poder llamar a la ambulancia. Bueno, te pones a darle unas vueltas ahí y toda esa preocupación que generaste en tu ser, toda esa imaginación que creaste, todo tu cuerpo lo vive como si fuese real. Entonces, el hecho de que tú estés constantemente pensando o diciendo cualquier tipo de frase que no sea verdad, una parte de ti lo vive como verdad. Y le estás añadiendo programaciones ahí a tu subconsciente. Entonces, sí, hay cosas. Es verdad que la broma es muy buena, es muy positiva para el ser humano porque es una de las cosas también que nos mantiene alegres, felices, Claro. que nos ayuda, pero también hay que cuidar qué tipo de bromas porque estamos jugando con fuego. Claro. Bueno, en cuanto a la relación que hay entre el cuerpo y las emociones, el cuerpo tiene memoria. O sea, si una emoción de algún momento yo viví que alguien me pellizcó y luego a lo mejor en unos años me pasa algo, ¿cómo anclar esa emoción? Cómo se siente en el cuerpo? Efectivamente, el cuerpo tiene muchísima memoria, pero una memoria que ni siquiera tenemos ni idea de lo inteligente que es. Tenemos cada célula de nosotros es como un ordenador, como una computadora con una gran tecnología y una gran memoria, cada una de nuestras células. O sea, somos una tecnología muy avanzada, viviente, y tenemos la memoria de todo lo que ha pasado desde que nacemos, incluso desde que estamos en el útero de nuestra madre, desde la fecundación, está toda esa información en nuestro cuerpo y no nada más esa, sino también toda la información de nuestros antepasados, porque el ADN también guarda esa información ancestral y no nada más es la información física, como nos dicen en la ciencia, sino que también está la información emocional. O sea, los traumas, todo aquello que ha vivido mi historia familiar, todos los conflictos, todo eso también pasa esa información a mí. Entonces, por eso explica muchas cosas cuando uno ya lo entiende, ¿no? De por qué a lo mejor me pasan ciertas situaciones que yo tengo que vivir quizás para trascender eso y como romper ese hechizo, por así decirlo, de repeticiones de generaciones y generaciones de mi pasado. Entonces, sí, nuestro cuerpo tiene memoria. Y por eso mismo también, volviendo al tema de la voz, cuando nos pasa algo y lo expresamos y no nos validan eso que hemos expresado, el cuerpo ya lo entiende como que va a encontrar una barrera y entonces la próxima vez ya no lo hace. Entonces sí, es muy interesante, pero también a la vez, como sabemos que tiene memoria, hay que usarla a nuestro favor y generar nuevas memorias. Ok. Es decir, aunque tengamos todo eso guardado en nuestros archivos, podemos crear nuevas eh, realidades en nuestro cuerpo, tanto imaginariamente como físicamente.
Por ejemplo, volviendo al tema de tu caso de lo que te dijo tu tía y la voz, Mm, imaginarte que eres una persona que ríe, habla fuerte, con una voz así ideal, como te gustaría tenerla, ¿no? Antes de dormir te puedes tomar un tiempo, cerrar tus ojos, imaginar todo aquello que quieres y que deseas y sentirlo de verdad. Y como tu imaginación, tu cerebro no distingue entre imaginación y realidad, tu cuerpo lo va a empezar a vivir a nivel muy profundo. Cómo se siente sacar una voz fuerte, cómo se siente reír a carcajadas y imaginarte cómo las personas también se ríen contigo y cómo te sientes muy bien. Todo eso lo vas a vivir de verdad. Y si lo haces todos los días, entonces se va a generar esa nueva memoria que va a ir como aplastando la anterior y vas a volver a recuperar ese poder de conectar tu esencia, tu ser que es tan extrovertido y tan jovial, lo vas a poder recuperar mucho más rápido de lo que crees. Porque ese es un camino también muy rápido. Hay veces que la gente cree que hay que tomar el camino de a lo mejor ir a terapia, sanar un montón y quedarse ahí mucho tiempo. Sí, yo creo que la terapia es muy necesaria porque hay que sanar muchas heridas ujú. para que no se queden ahí abiertas, pero a la vez, a la par, hay que crear esas nuevas realidades, esa nueva memoria corporal en la que queremos vivir a la vez. Como tener ese equilibrio, ¿no? Sí, De entender que, ok, esta es la realidad, pero yo puedo transformarla. exacto. Vale. Ok, ¿por qué será que yo siempre me lo pregunto, que dicen, ¿no? Que nuestra mente crea nuestra realidad. O sea, a través del pensamiento podemos crear una realidad u otra. Pero, ¿por qué hay pensamientos, por ejemplo, negativos, como el que decía, va a llover, no sé qué, me va a dar hipotermia? ¿Por qué será que el ser humano se la cree más que pase lo negativo que pasen cosas buenas? Porque igualmente hay personas que a lo mejor piensan, sí, quiero ser millonaria, quiero tener un mejor trabajo, pero no les pasa, aunque lo estén pensando. En cambio, si van y piensan, ay, me van a robar cuando salga de mi casa y les roban, se les manifiesta más rápido. Hmm. Sí, es interesante. Si la persona, a ver, el hecho de que pase algo negativo o positivo no tiene tanto que ver con que sea, a ver, ¿cómo me explico? El universo te va dando las cosas, o más bien, sí, te va dando las cosas que tú vas atrayendo con tu frecuencia, Ok. ¿sí? O sea, tú necesitas vibrar en la frecuencia de la abundancia para que te llegue ese 1.000.000 de euros. Si tú no estás vibrando ahí, sientes que todavía no te lo mereces muy internamente dentro de ti, por mucho que visualices y visualices y visualices, no te va a llegar. O sea, ahí en esa parte de que tú creas tu realidad, hay mucha letra pequeña en ese sentido. No es nada más me siento, cierro los ojos y ya me aparece. Entonces, una persona que está vibrando más en el miedo y en la escasez, por resonancia es más fácil que alguien le robe a que le llegue 1.000.000 de euros. Me explico. Por eso normalmente es más fácil que suceda lo negativo a ese tipo de personas, pero no a todas les pasa eso. Hay personas que están vibrando en otra frecuencia y que a lo mejor sí les viene por la cabeza, ay, ¿qué tal si me roban? Pero es que jamás le va a suceder porque está vibrando más en la confianza, en el amor, en dar, en confiar en los demás, etcétera. Entonces eso no le va a pasar. Ok. Entonces sí tiene que ver mucho eh, con la vibración interna. Vale. Ok, entonces hablando de vibración, podría ser más fácil para aquellos que, digamos, quieran manifestar X cosa, manifestarlo o expresarlo a través de música que solamente una afirmación. Porque, bueno,
ya en esto del desarrollo personal, de entender que podemos crear una mejor realidad, muchas veces cogemos este hábito, ¿no? De, por ejemplo, escuchar afirmaciones o decirlas o escribirlas, pero, o sea, ¿qué será más impactante para el subconsciente o para lo que le queremos transmitir al universo? ¿Solamente decir una afirmación o, por ejemplo, cantarlo? Hmm. Yo no me atrevería a decir que una cosa es más potente que la otra, porque todos los seres humanos somos distintos y a unas personas les funcionan más unas herramientas que otras. El escuchar afirmaciones, o sea, si una persona tiene la capacidad de concentrarse muy bien y al escuchar sentir realmente esa afirmación, pues le estará sirviendo mucho más que a lo mejor cantarla, que cuando canta se pone a pensar en que qué mal suena su voz, ¿me explico? O sea, depende. Cantar es muy positivo porque además de que lo estás diciendo, Ujú. cuando lo estás diciendo ya está pasando por tu cuerpo, ¿no? No nada más es mental, no es solo repetirlo en tu cabeza, ya lo estás llevando al terreno de lo físico al decirlo. Y al cantarlo le metes una frecuencia vibracional diferente que tiene un impacto también en tus células, en tu agua, ¿no? En tu esencia. Al cantarlo, como decía, cuando cantas conectas con tu corazón de una manera muy directa, más que cuando hablas. Entonces es como que se abre otro canal, por así decirlo. Digamos que para muchas personas, al cantar algo, conectas más con tu corazón. Y ya sabemos que a la hora de querer crear algo en la realidad, pues te lo tienes que imaginar, pero también sentirlo, ¿no? Entonces, cantarlo te ayuda en ese aspecto. Y repetirlo muchas veces, pues como un mantra, hace que entre también en tu subconsciente. Y luego lo positivo de las canciones es que se te quedan ahí metidas, Es ¿no? verdad. Una vez que repites una canción varias veces, ya como que suena en tu cabeza en automático sin tú pensarlo. Entonces, es inteligente crear una melodía que sea pegajosa en ti para que luego esté ahí todo el rato sonando. Ok, bueno, ya para casi finalizar, si la voz es una extensión del alma, ¿qué pasos podemos seguir para volver a conectar más conscientemente con ese poder, ¿no? Porque digamos que la voz puede ser como una herramienta o un poder que nos permita usarlo de manera positiva. ¿Qué pasos serían para poder conectar de nuevo con esa esencia nuestra? Sí, bueno, para poder conectar con nuestra voz, el primer paso que yo aconsejo es ese que dije al principio, es relajarla y sacar sonidos conectados con nuestro cuerpo. Es primero tomar conciencia de que nuestra voz es una parte de nuestro ser que muestra nuestra identidad, que ningún sonido en el planeta es igual al nuestro. Es como darle el valor de que nuestra voz es única, así como nuestros ojos, nuestra huella digital. Es un sonido único y que tiene una información que equivale a todo lo que hay dentro de nosotros. Entonces, una vez que tienes conciencia de eso, el segundo paso es tener conciencia de que lo hemos aprendido inconscientemente a reprimir ese sonido. Entonces, el siguiente paso sería, le voy a romper las cadenas, los barrotes de la cárcel y la voy a liberar. Ok. Uno de los ejercicios que yo recomiendo mucho para liberar la voz es hacer ejercicio físico, ponle 20 minutos, muy intenso, de modo que sudes, estés muy cansada, cardio a tope, 20 minutos o los que tú necesites para estar muy cansada. Este ejercicio hay que hacerlo cuando estás físicamente en ese punto. Te acuestas
y le hablas a tu voz y le dices que a partir de ahora la vas a dejar de controlar. Entonces es como que abres el grifo y empiezas a sacar sonidos, lo que decía al inicio. Una A larga y la consigna es, por ejemplo, decir, durante 10 minutos no puede haber silencio. Simplemente saco el sonido que salga, o sea, es como que en ese momento es una oportunidad para decirle a tu voz, hasta el día de hoy yo te he estado controlando. A partir de ahora te dejo que hagas lo que tú quieras. Y es muy interesante lo que sucede. Probablemente salgan emociones, sonidos que te conectan con emociones que estén reprimidas dentro de tu cuerpo. Y entonces pueden salir gritos, ira, puede salir risas, puede salir llanto, o puede salir que empieces a cantar algo, no sé. Pero es una oportunidad de darle voz a tu voz, de dejarla de controlar. O sea, el primer paso sería ese, liberarla. Y cuando mis alumnas lo hacen, curiosamente me dicen que escuchan sonidos que jamás habían escuchado. Descubren sonidos que pueden generar que no se imaginaban, o sea, se sorprenden. Es muy potente este ejercicio de Lo voy a hacer. exploración vocal. Sí, hazlo Sí, y sí, le lo voy a recomiendo a hacer. todo el mundo que lo haga Lo voy a hacer. Ja, 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 y ja. que lo haga sin, de preferencia sin nadie en casa para que te puedas sentir libre, ¿no? De no, ay, ¿qué van a decir? Ay, Se está van ahí a mi asustar. compañera de piso y se va, o sea, la idea es no tener ninguna represión de sacar un grito, sacar un sonido raro. Ok. Sí. Vale. El podcast se llama ¿Por qué? Entonces me gustaría saber cuál es su por qué, cuál es su propósito, cuál es esa razón por la que hace lo que hace y en qué momento descubrió que eso era lo que simplemente quería hacer, para aportar algo al mundo, para ayudar, porque obviamente es algo muy bonito cuando hacemos las cosas con esa intención, ¿no? De servir a la humanidad y de ayudar. Sí, pues mi misión es ayudar a las personas a empoderarse, a que se den cuenta que lo tienen todo, que solamente es cuestión de lo que hablábamos, de darse cuenta y de aprender, ¿no? La nueva forma de sacar ese potencial. Yo me di cuenta con mi historia de, de vida, ¿no? De darme cuenta de que al dar clases de canto, que al principio yo lo hacía de manera técnica, me daba cuenta que los bloqueos grandes no estaban en la técnica, estaban en los pensamientos y en esos traumas del pasado de mis alumnas, esas creencias de que no van a llegar a la nota o de que no pueden o de que lo que dicen no vale. Entonces ahí es mucho más difícil avanzar y me di cuenta de que hacía falta trabajar de manera holística con todo ese bagaje emocional que hay y mental para poder conseguir un resultado en la voz, ¿no? Y para que esa voz realmente suene auténtica y a que eres tú expresando desde todo tu ser, ¿no? Entonces me di cuenta de que había muchas mujeres sobre todo, y también hombres, pero muchas mujeres frustradas porque siempre han querido cantar, soñado cantar desde pequeñas y no han podido por todo esto. O también expresarse ante un público o hablar ante una cámara y tienen un montón de miedos y piensan que no pueden o que su voz es X o Y. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, pues no, yo aquí voy a decir, todo el mundo puede cantar, si puedes hablar, puedes cantar, si puede, aprender a cantar es como aprender a nadar, si tienes un cuerpo, puedes nadar, pues si tienes una voz, puedes cantar y puedes hacer de hecho todo lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, siempre he sentido que he venido al mundo a ayudar a los demás. Esta es una parte profesional en la que lo hago y también lo hago en otras áreas de desarrollo personal, de expansión de la conciencia, etcétera, porque creo que estamos en un momento
muy importante en la humanidad, en la que justamente hemos estado, como tú hablabas, en la parte del subconsciente, del automático, y ahora es tiempo de que el ser humano despierte, tome conciencia, se dé cuenta de quién es, se desprograme y conecte realmente con su esencia, ¿no? Entonces la voz realmente es como una vía, hay muchas, pero es una vía para reconectar con quién eres. Ok, bueno, para las personas que vayan a ver este episodio y les surja a lo mejor o algo de todo lo que hemos hablado resuene con ellos, ¿a dónde la podemos encontrar? ¿Qué proyectos o qué talleres, por decir algo, tiene como para ayudar a quienes resuenen con esto a poder conectar con su voz, a poder como hacer un poco un trabajo también de conciencia y todo eso? Bueno, pues me pueden contactar a través de mi Instagram, que es Mónica Sigui-voz, Okay. o mi mail también, que es mi nombre y mi apellido, monicasigui@gmail.com. Tengo diferentes modalidades. Tengo algunos cursos online que son para conectar con tu voz de manera holística, y luego un curso de canto también. Y doy sesiones individuales de canto, tanto voz hablada como voz cantada, como de sesiones, por ejemplo, para perder el miedo escénico o el miedo a grabarte un video, el miedo a hacer un podcast, por ejemplo, como tú, mucha gente tiene esas ideas, pero por ese miedo no dan el salto. Entonces, todo lo que tiene que ver con la seguridad interna que se necesita para expresarse en la imagen y en la voz, pues ahí les puedo ayudar. Doy clases individuales, también algunas grupales, presenciales en Madrid, y sobre todo las doy online. Ok, pues muchas gracias. Así que nada, si ven este episodio y le interesa aprender a conectar su voz con sus emociones, a hacer consciente todas las programaciones que a lo mejor tienen de toda la vida, como yo, que no me podía reír libremente, pues los invito a que, de hecho aquí pondré las redes sociales de Mónica para que la sigan y consulten con ella si algo de esto ha resonado con ustedes y puedan empezar a hacer este trabajo interno y a liberar su voz. Ve como que tengo como clavada esta de, ¿cómo se llamaba? La de Encantada, la de la película de Disney, Sí. cuando llaman los ratones. Bueno, pues nada, Mónica, muchísimas gracias por Gracias a compartir ti. toda esta información. Gracias por su tiempo, que es lo más importante, y qué honor haberla tenido aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Y bueno, si te gustó este video, déjame un like, compártelo y comenta qué parte fue tu favorita. Así que muchas gracias por ver mi podcast. Nos vemos en un siguiente episodio. Yeah.